A la alerta globale per il coronavirus. COVID-19 dejará más pobreza extrema en México. Some of the worst unemployment numbers in this country's history. Millones y millones de personas que vieron reducidos sus ingresos casi a la nada. L'épidémie de coronavirus continue de se propager et de peser sur l'activité économique. Y en América Latina el panorama también empeora. 18 years of economic growth evaporating in the space of 2 months. This morning, coronavirus infections rising in 21 states. Coronavirus doesn't seem to be going away anytime soon. Epidemiólogos advierten que el virus no se ha ido y que el riesgo es inminente. Of a return to normal in the short term is totally unrealistic. Buenas noches. Termina junio y la crisis 2020, la pandemia sanitaria, la recesión económica siguen con nosotros. Más allá de las profecías o proyecciones que anunciaron su llegada, hoy tenemos que reconocer que estamos lidiando con realidades enormes. Muchas de ellas ominosas, pocas de ellas todavía alentadoras. Esta noche vamos a abordar el tema obligado de la pobreza y del empobrecimiento que muchos mexicanos, millones de mexicanos, están sufriendo, en buena medida como consecuencia del impacto que sobre la economía tuvo la irrupción de la pandemia y la necesaria reacción de la sociedad y del Estado mexicano para contenerla y evitar que se convirtiera en una tragedia gigantesca. Pero la pobreza está aquí con nosotros. Podemos decir que nunca habíamos sabido ni hablado tanto de la pobreza en México. Llevamos haciéndolo sistemáticamente y de la manera más sofisticada y tecnológicamente avanzada en los últimos casi los últimos 40 años. Y en contraste con ese conocimiento, con esa información que nutre muchos ingenios y debe ilustrar e inspirar esfuerzos de política económica y social, podríamos decir que hemos hecho poco. Si evaluamos lo que hemos hecho desde la perspectiva del conocimiento, de la información y de nuestra relación con el resto del mundo y sus experiencias en la materia. De eso es lo que vamos a tratar hoy, de los incrementos inesperados, indeseados, pero que tienen que ser reconocidos en los niveles de pobreza y empobrecimiento de los mexicanos, muchos de los cuales viven hoy en las ciudades. Ya no los podemos esconder diciendo que allá en el campo recóndito están aquí con nosotros, a la vuelta de la esquina. Y además, muchos de ellos se han topado con la dura, inclemente realidad de la pérdida del empleo y consecuentemente de la pérdida del ingreso. Tendremos esta noche voces, experiencias, razonamientos ilustrados, algunos de ellos por muchos años de trabajo y estudio. Vamos a confrontar
nuestras sensaciones, nuestras vivencias, con ese cúmulo de información, conocimiento y razonamiento. Cedo la palabra ahora entonces a mi compañero, colega y amigo Enrique Provencio para continuar con esta introducción a la crisis 2020 en su dimensión de la pobreza y el empobrecimiento de los mexicanos. Gracias, Rolando. En efecto, decidimos dedicar este tercer programa de la serie Crisis 2020 de TV UNAM al efecto sobre las consecuencias de la misma crisis sobre las condiciones de vida, sobre la pobreza. No se trata de un problema que esté ocurriendo solamente en México. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, por ejemplo, estima que la pobreza en toda la región, en América Latina, crecerá en 5 puntos porcentuales probablemente. Es decir, entrarán a la pobreza de manera adicional durante 2020 probablemente 30 millones más de personas. Es un problema muy grave, de hecho, es un problema global. Ya nos ocurrió en otras crisis. En 2009, en 1995, la pobreza aumentó de manera significativa y nos llevó varios años regresar a los niveles previos de pobreza de esas crisis. En México, durante el presente año, durante 2020, podrían estar jugando a nuestro favor 2 elementos. El primero es que la inflación, en lo que va de la crisis y lo que se espera para el resto de 2020, no parece que vaya a aumentar mucho por encima de lo previsto y por tanto es probable que las canastas alimentarias y otras no se encarezcan mucho más. Y por otro lado, otro elemento que también es favorable es que al empezar la crisis, los salarios y el poder adquisitivo de los ingresos en general venía aumentando. ¿Qué está ocurriendo ahora? ¿Los programas sociales serán suficientes para compensar el drástico efecto de la caída del empleo y el ingreso? Todo esto es lo que en efecto veremos en el programa. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, por primera vez hizo una estimación de cómo podría crecer la pobreza a partir de esta crisis. Como sabemos, el Coneval es el organismo autónomo que tiene la responsabilidad, entre otras funciones, de medir el comportamiento de la pobreza en nuestro país. Y así lo ha venido haciendo en muchas ocasiones. En esta ocasión, como dije, el Coneval ha estimado las posibles repercusiones de la crisis en la pobreza. Y esto es lo que el doctor José Nabor Cruz, director del Coneval, nos presentará enseguida, los resultados del estudio sobre el impacto de esta crisis sobre la pobreza. ¿Cuál es la problemática de esta contingencia sanitaria y económica? Es que, en primera instancia, no solamente que aumente el número de pobres extremos, pobres por ingresos, sino que también perdamos a ese pequeño grupo, a ese pequeño porcentaje de mexicanos que en los últimos 10 años habían podido considerarse ya no pobres y no vulnerables, reitero, por tema de ingresos y vulnerabilidades por las carencias sociales. A partir de esas sinergias que se puedan generar, pues se pueden contener al menos los posibles aumentos de pobreza extrema, pero está el posible aumento de pobreza moderada y la pérdida real de ese avance en cuanto a los no pobres y no vulnerables. ¿Qué podemos esperar hacia adelante? Pues indudablemente que en este pronóstico, ese ejercicio pronóstico que planteamos desde CONAL, a partir de un posible incremento de hasta 10 millones de mexicanas y mexicanos en niveles de pobreza por ingresos, pues que no se presente a partir de que no solamente este gran monto de transferencias monetarias no condicionadas de los programas federales y estatales contengan estos posibles aumentos, sino que la recuperación económica y la recuperación de empleos se alcance hacia
tercer y cuarto trimestre de este año para que pudiera tener una menor afectación en el mercado laboral y progresivamente se puedan reincorporar las actividades económicas hacia finales del año y que, bueno, la recuperación sea en la figura de una V, como algunos otros colegas lo han planteado. El propio secretario de Hacienda lo ha comentado en los últimos días y esperemos que a partir de ahí pues haya la menor afectación en los niveles de pobreza moderada y reitero en este punto en que no tengamos esta pérdida de mexicanas y mexicanas no pobres y vulnerables, que indudablemente habíamos avanzado poco, pero sí había habido un avance en los últimos 10 años. Claridad y precisión. Cifras estrujantes, pero también aleccionadoras. De eso nos habló nuestro colega José Nabor Cruz, actualmente al frente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. ¿Qué nos queda? Pues nos queda tomar muy en serio lo que Coneval nos plantea. No es la hora del regocijo, mucho menos de la resignación, es la hora de la acción, de la política del Estado, sostenido en un gran ejercicio de entendimiento colectivo, que dé lugar a una dinámica efectiva, real, moderna, diríamos, solidaridad, para salir al frente de lo que no puede calificarse de otra manera como de una crisis existencial. De lo que hagamos frente a ella y de cómo lo hagamos, dependerá en gran medida el futuro que nadie nos va a regalar y que tendremos todos que construir. Buena lección, buena ilustración, la que nos ofrece Coneval por boca de su secretario ejecutivo. Lo que nos dicen en las cifras es que iniciamos la crisis 2020, la pandemia, en una situación de pobreza masiva que nos ha acompañado sin modificaciones significativas en los últimos 20 o 30 años. Lo nuevo y ominoso es que a esta pobreza masiva se agregan cifras millonarias de empobrecimiento. Es decir, que aumentarán esa pobreza masiva y que probablemente impliquen que unos millones de mexicanos más tengan que sufrir la terrible experiencia de la pobreza extrema. Esa es la gran cuestión. Y la otra es que es insuficiente lo que hemos hecho y tenemos que poner a trabajar nuestro ingenio y nuestra voluntad para hacer lo que hacemos mejor, pero hacer más. Porque es la hora de hacer más, es la hora de gastar más, es la hora de organizar más. Ese me parece que es uno de los grandes mensajes de toda esta documentación ilustrada, informada y sofisticada de que nos habló José Nabor. Yo diría que estamos viviendo un momento crítico para la economía del país y para el bienestar de millones de personas. La primera cosa que habría que reconocer es que esta pandemia va a resultar en la recesión económica más profunda que hayamos visto todos nosotros. Es muy factible que la economía caiga a niveles de doble dígito, algo nunca antes visto, y lamentablemente esto está resultando en una enorme pérdida de empleos. Hasta el momento se han perdido más de 1 millón de empleos en tan solo 3 meses. Esto quiere decir que se han perdido más empleos en 3 meses de los que se habían creado en 3 años. Es bastante grave. Y aquí estoy hablando sobre empleos formales. Lo que está sucediendo en el sector informal es todavía peor. La reciente encuesta telefónica del INEGI nos sugiere que se pueden haber perdido alrededor de 10 millones de empleos. Esto es bastante crítico, pues va a resultar en aumentos significativos en los niveles de pobreza. Nosotros creemos que si la economía se contrae en un 12%, lo cual creemos que es factible, se pueden tener alrededor de 16 millones más en pobreza y 18 millones más en pobreza extrema. Pobreza extrema es no tener ni siquiera los recursos para adquirir una canasta básica alimentaria para todos los miembros de un hogar. Entonces, esto es una situación muy lamentable que pienso podría amortiguarse con ciertas políticas públicas.
Nosotros pensamos que hay fundamentalmente dos tipos de políticas que se deben de implementar, que requieren de apoyos fiscales, pero pensamos que el país cuenta con el espacio fiscal suficiente para hacerlo. En primer término, me parece que habría que dar apoyos a la población que está siendo afectada por esta pandemia, que en particular son los que están perdiendo el empleo. Hasta el momento lo que hemos visto es que se han continuado dando los apoyos a aquellos que ya los tenían, por ejemplo, adultos mayores o los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pero hay que reconocer que estos colectivos no están siendo afectados particularmente por la crisis. Los que realmente están en una peor situación son aquellos que están perdiendo su fuente de empleo. Entonces, una primera acción que debería darse es dar apoyos mínimos a estas personas que están perdiendo los empleos. Todos aquellos que lo han perdido en el sector formal pueden ser localizables. El reto es mayor para los que están en el sector informal, sin embargo, existen herramientas para localizarlos. Y aquí yo diría, desde luego existe la posibilidad de equivocarse y darle un apoyo a alguien que sigue teniendo un ingreso, pero en esta circunstancia tan grave, si va a haber una equivocación, es mejor equivocarse sobre reaccionando para evitar que mayores número de personas caigan en una situación de pobreza. Y la segunda línea de políticas me parece que debería de venir para tratar de evitar que se pierdan más empleos. Esto sería mucho mejor. Primero, porque una persona que conserva el empleo, sobre todo si es un empleo formal, continúa con un acceso a la seguridad social, que particularmente en una situación de una emergencia sanitaria es importante. Y segundo, porque si se mantiene el empleo, primero tendremos una recuperación más rápida de la economía, y segundo, lo que la experiencia nos muestra es que lamentablemente aquellos que pierden un empleo tardan mucho tiempo en reinsertarse y la mayoría de las veces lo hacen en empleos peor remunerados. ¿Qué se podría hacer para preservar el empleo? Me parece que también habría que utilizar recursos fiscales, primero dando alivio a las empresas para que puedan posponer sus pagos de impuestos, y segundo, incluso dar apoyos para subsidiar la nómina. Todo esto condicionado a que las empresas no despidan personal. Me parece que en este momento apoyar empresas significa también apoyar el empleo y significa apoyar una recuperación más rápida. Son mecanismos que se están utilizando en otros países y me parece que si se utilizan ahora vamos a evitar caer en una situación donde un mayor número de personas caigan en situaciones de pobreza extrema, con lo cual se podría aliviar el sufrimiento de millones de mexicanos. La crisis de 2020 es distinta a las que hemos vivido en el pasado y por tanto sus consecuencias, sus impactos sobre las condiciones de vida y sobre la pobreza son también diferentes y seguramente los conoceremos con detalle al paso del tiempo. Por ahora es muy importante que se estén realizando algunos estudios específicos, por ejemplo, el que lleva a cabo la Universidad Iberoamericana con su estudio de la encuesta de seguimiento de los efectos del COVID-19 en el bienestar de los hogares, la ENCOVID-19. Y a través de sus resultados, el equipo de trabajo de la ENCOVID-19 ha estimado que la pobreza extrema podría aumentar hasta casi el 21% del total de la población en 2020. Y también ese estudio está encontrando que las estrategias de respuesta de los hogares ante los efectos de la actual crisis son peculiares. Por ejemplo, que el 18% de los hogares está dejando de pagar sus deudas o las tarjetas, que el 24% de los hogares esté acudiendo a préstamos de familiares o conocidos, o que el 11% de los hogares esté empeñando objetos de valor para obtener ingresos. Estos y otros elementos de lo que nos hablan es que hay necesidad de conocer con más detalle cuáles son los efectos sociales de esta crisis para poder
adaptar mejor nuestras políticas y programas a las circunstancias de la crisis 2020. Ahorita nos hemos dedicado al trabajo de maquila de cohete, de mechar cohete, ¿sí? Es un trabajo muy barato, muy mal pagado, es una maquila. Es fácil, hay que irlo mojándole para poderle poner la mecha. Y ya cuando se le pone la mecha, pues ya queda duro, ya no se zafa la mecha. Y pues no hay de otra, tenemos que seguir adelante. Sí, yo en abril me enfermé y la verdad que pues sí, como carecemos de los recursos, cuando salí del hospital pues sí necesité el apoyo y pues por ahí tenemos una cuentecita pendiente con el hospital y pues no sabemos ni cómo liquidarle, pero pues hay que liquidarle. Casi tirándole a los 15,000 pesos. La estamos viendo con una perspectiva media difícil. Pero bueno, saber qué podemos hacer. Nos pagan 120 pesos por este trabajo, por caja. Es una maquila, nos lo dan a trabajar los coheteros de Tultepec. Como nosotros hay mucha gente que vive de esto, porque pues no hay de otra, hay que agarrarle de todo, mucho o poco, bueno, pues tiene que salir para las tortillas, aunque sea. ¿Cómo duele que se enferme el familiar? ¿Cómo duele? Porque en la situación que estamos, luego ahorita sin trabajo, ¿sí? Y nos llegó esto, y la verdad no se sabía ni por dónde, ¿eh? Son cosas carísimas. La verdad yo nunca había vivido esto, ¿eh? Que oxígeno, que esto no. Hasta ahorita que lo vine a vivir con mi esposo, sí, y yo sí, a mí me pesó porque pues es mi compañero. Es mi compañero y yo decía, pues, ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué voy a hacer ahorita yo? Sí. Afortunadamente tengo esto, aunque sea, ¿no? 120 pesos por cajita. Yo decía, ¿cómo con eso no voy a cubrir lo que nos cobran en el hospital? Porque en el hospital es del diario. Sí, le llamaban que si este estudio, que si el otro estudio. Y dije, híjoles, ¿cómo le haré? ¿A dónde nos tocó vivir? Pues aquí seguiremos, ¿sí? He visto la pobreza de nuestro municipio, ¿sí? Le digo a mi esposo, fíjate, le digo, si nosotros nos quejamos, los que tienen niñitos chiquitos, ¿qué va a pasar con ellos? Ahorita con esta pandemia, ¿sí? Vienen niñitas vendiendo verdura y duele el corazón al verlos cómo ellos andan ofreciendo su verdura. ¿Sí? Hay personas que salen a buscar el sustento, porque no nos podemos quedar en casa. Le he dicho a mi esposo, pues para la droga yo creo que me voy a tener que ir a trabajar, porque ¿qué hacemos? Mis hijos me dicen, pero mamita, ya tienes 56 años, ¿a dónde te van a emplear? Pues ni modo, le digo, pues, aunque sea de lavar ropa ajena, no sé, hacer aseo en casa, no sé, le digo, pero tengo que encontrar algo, le digo, porque ¿qué se hace? Mi esposo luego me regaña a veces. Gente que te dice que tiene hambre, le das. Ya te tomaron la medida. ¿Pero qué cree? Que a mí no me interesa eso, la verdad. Sí, me tomaron la medida o no me tomaron la medida. Ahí está. Denle a sus niños porque yo pasé la misma situación. El ir al cerro a buscar un nopal y no encontrarlo.
Al terminar el segundo trimestre del año, estamos en el momento más álgido de la crisis. Todavía no hay claridad plena sobre cómo se va a comportar la economía, el empleo, los ingresos en lo que resta del año. Pero todas las previsiones apuntan a que esta será una crisis profunda, incluso mayor que la de 2009 y que otras que han ocurrido en la historia contemporánea de nuestro país. Por eso es prudente que las estimaciones se realicen con escenarios. Y según el peor escenario que nos han platicado en la entrevista con el doctor Carlos Serrano, la economía mexicana podría caer hasta en 12% en 2020. Y en este caso, el impacto sobre la pobreza sería muy elevado. Podrían incorporarse a la pobreza hasta 18 millones de personas más durante 2020, a pesar de la baja inflación y a pesar de que los ingresos salariales no han perdido tanta capacidad adquisitiva. De esas dimensiones estamos hablando. Y por tanto, cobra mucha importancia la manera en la que como sociedad, no solamente como gobierno, estamos respondiendo a los efectos sociales de la crisis. Además, es muy significativo que el Departamento de Estudios Económicos de un banco haya incursionado en esta ocasión en el análisis de los impactos sobre la pobreza. Esto creo que es importante porque aporta una nueva perspectiva a nuestro conocimiento sobre este problema, el efecto de la crisis 2020 sobre la pobreza. La nefasta combinación de pandemia, de enfermedad generalizada y de empobrecimiento provocado por la caída de la actividad económica, la recesión e incluso el peligro de una depresión en toda forma, pone sobre la mesa el gran interrogante de si el mundo podrá continuar en los esfuerzos que iniciara desde fines del siglo pasado, el siglo XX, y reiniciara en el siglo XXI con su Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Posponer el cumplimiento de esa agenda, dejar a un lado las metas fundamentales, puede decirnos, puede anunciarnos que de esta crisis podemos saltar a una crisis mayor, en la que se combinen ya no solo los peligros y las amenazas provenientes de los bichos, que no han tenido ninguna clemencia con nosotros, sino también los impactos no resueltos y no superados de la recesión económica sobre el modo de existencia de la mayor parte de los habitantes de este planeta, con la concreción cada vez más clara y cada vez más desplegada a lo largo de todo el territorio de la Tierra de los efectos agresivos, corrosivos y destructivos de lo que hemos llamado el cambio climático. Combinar estas tres perspectivas es ubicarnos en el borde, en las fronteras de un cambio civilizatorio y de una existencia puesta en peligro cierto e inminente. No podemos sino tomar muy en serio lo que estamos aprendiendo y comenzar a ver las políticas del Estado, las proposiciones que hacemos desde la sociedad, el reclamo de los grupos organizados, de los negocios, de los empresarios, de los trabajadores, en esa perspectiva, en la perspectiva de un horizonte que puede llevarnos a enfrentar el decaimiento generalizado de la especie como consecuencia de esas terribles y agresivas combinaciones que no hemos acertado
a poner en orden, a modular y, de ser posible, a domesticar. La crisis que se ha desatado por la pandemia ha tenido efectos no solo en términos de los riesgos a la salud, sino que también ha tenido efectos muy grandes en la economía y en particular sobre el empleo. Ha habido una pérdida grande de empleos formales en el país que se han estimado en alrededor de 1 millón a la fecha, pero también hay una pérdida de empleo bastante grande entre los trabajadores informales, que como sabemos son aquellos que tienen condiciones de trabajo más precarias y ingreso más reducido. Es evidente que esta pérdida en el empleo, tanto formal como informal, está teniendo y va a tener efectos muy importantes sobre el ingreso de los hogares. En el caso de América Latina, la CEPAL ya ha sacado un informe en donde establece que va a haber un crecimiento de la pobreza y de la desigualdad para toda la región. Hay, yo creo que una enorme preocupación entre diversos sectores de la población, en tanto que la respuesta gubernamental a esta crisis económica y social pareciera no estar reconociendo la gravedad de lo que está sucediendo. Me parece que los instrumentos de política tendrían que dirigirse tanto a la preservación de los puestos de trabajo, digamos que ahí serían políticas dirigidas a las empresas para evitar el cierre de puestos de trabajo o el despido de los trabajadores. La pobreza no es solo un problema de reducción de ingresos o de falta de ingresos, de insuficiencia de medios monetarios para la compra de la canasta alimentaria y para pagar los servicios básicos, entre otros aspectos. Y ahora no sabemos todavía lo que está ocurriendo con otras dimensiones de la pobreza, además del ingreso. Por eso creo que es muy importante que Ileana Yachine nos haya hecho referencia a otras dimensiones de la pobreza, además de la pobreza monetaria, la pobreza por ingresos. Y en particular a lo que puede ocurrir en esta crisis también con la desigualdad. En otras crisis, la desigualdad ha corrido pareja con el incremento de la pobreza. En esta ocasión, estamos por saber lo que ocurrirá, dado que la encuesta de ingreso-gasto de los hogares que este año levantará el INEGI se realizará en el tercer trimestre de 2020 y será hasta 2021 cuando podamos tener un panorama de la pobreza multidimensional en nuestro país. Además, lo que ocurra con la pobreza va a depender no solamente de la política social, de los programas sociales, sino también de la política económica, de la manera en la que en lo que le resta a esta crisis logremos contener el cierre de empresas y las afectaciones al empleo, porque el incremento del desempleo lo que significará es mayor sufrimiento, mayores padecimientos en las familias que sean afectadas por el mismo, por el desempleo. Más allá de lo que está ocurriendo ahora en 2020, está también comprometiéndose el futuro. ¿Lograremos cumplir con nuestros compromisos de reducción de la pobreza al 2030? Porque, como sabemos, México firmó la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2015-2030 y uno de sus objetivos centrales es la reducción a la mitad de la pobreza multidimensional. Sobre este tema nos comentará la doctora Margarita Flores. Si consideramos pobreza en términos de ingreso, no solamente en la medida multidimensional, sino en términos de ingreso, pues estamos hablando de 60 millones de personas en pobreza en México, y en pobreza extrema, pues estamos hablando de, ¿qué son? 21 millones de personas.
pese al aumento significativo del salario mínimo en los 2 últimos años, más o menos alrededor del 30, casi 40% de los trabajadores tienen ingresos por abajo del nivel de la compra de una canasta básica. Quiere decir de que eres pobre pese a tener una fuente de trabajo. Otro tema de quiénes están quedando pobres. La gente que ha perdido su trabajo, y en esto está vinculado con lo que ha destacado últimamente el INEGI en su encuesta de empleo, que han desaparecido como 12 millones de personas de la población económicamente activa. Pero en este caso, la población económicamente activa de un mes a otro se redujo en 12 millones de personas. Necesariamente se refiere a las personas que se quedaron sin trabajo y que no están en condiciones de ir a buscar trabajo. O sea, efectivamente tenemos riesgos. Las familias que han vivido con mucho apoyo de remesas también se están viendo afectadas. Hubo un incremento de remesas el mes anterior, digamos, si no me equivoco, fue en marzo, pero después se ha reducido. ¿Por qué? Porque también la gente en Estados Unidos o en otros países están perdiendo empleo. Tendríamos que preguntarnos y más bien insistir en la necesidad de contar efectivamente con un sistema de seguridad social válido, universal. Súbale, caballero, ¿a qué parte lo llevo? Busca algo, damita, quiere que lo lleve a los artículos de belleza. Pues desde que empezó esto, que fue a principios de año, pues sí ha pegado la crisis, quieras o no, porque empezó a haber muchas irregularidades en cuestión de muchas empresas, de la mía, que empezaron a pagar, ya después ya no, quieras o no, pues sí ha pegado la crisis, ¿no? Pues en este momento hay mucha incertidumbre por la falta de trabajo, por el miedo a todo lo que está sucediendo en este momento, a que cómo vamos a llegar a diciembre. Bueno, mi trabajo es porque hay poco pasaje, muy poca gente. De hecho, ahorita hay más gente que otros días, que otras semanas, y casi no ha habido nada. Pues nosotros sobrevivimos nada más porque de veras tenemos que trabajar, que no nos queda de otra. No tenemos subsidios de nada. Pues llevamos 2 meses cerrados, apenas tenemos como, pues en sí un mes, se puede decir, pero con el cubrebocas se empezó a mover un poquito más, o sea, empezó a haber un poquito de afluencia, pero no al 100%, estamos como a un 50%. Y ha sido muy crítico para nosotros porque pues a los empleados se les siguió pagando durante un tiempo su sueldo íntegro y pues llega un momento en que ya no se puede continuar con eso porque no hay ingreso y no hay ingreso y no hay ingreso. Mi ingreso se cayó al suelo. Y si no ha sido por unos ahorros que teníamos, que queríamos comprar un carro, pues ahorita va a esperar eso un poquito y estamos viviendo de eso. Ahorita pues muchos se quedaron sin trabajo. Conozco mucha gente sin trabajo, sin recursos. Hay unos que no tienen ni para comer. Hay unos que ya se salieron de sus casas que no pueden pagar renta. Y la verdad, pues sí, la situación se puso muy crítica aquí. Sí, pues bueno, pues ha habido más que nada otras cuestiones de poder salir adelante, vendiendo cosas, saliendo a trabajar en otras áreas que ni siquiera eran las suyas. Entonces sí se ha visto mucho el impacto en cuestión de la economía y el trabajo. Sí, ahorita por la situación cambiamos ahora sí que de giro y empezamos a vender cubrebocas
caretas y ahora sí que todo lo de producto de primera, se puede decir que de primera necesidad, pero antes nos estaban dejando trabajar, pero ahorita ya no nos están dejando. Gracias a Dios, ahorita está estable mi sueldo, pero pues más adelante no sé qué pueda suceder, puesto que no estamos laborando y sí, a lo mejor nos los pueden bajar, ¿no? La mitad de lo que uno está ganando. La baja del poder adquisitivo ha estado terrible. Yo soy cirujano dentista y a mí me ha pegado de forma, pues, imagínense, la gente no quiere ir al consultorio porque le da miedo. Yo tampoco quiero ir porque hay que cuidarse, necesitamos tener muchas precauciones. Gente que venga de cualquier lado, les damos el servicio normal, con todas las precauciones debidas, porque los carros se desinfectan, estamos tapabocas, siempre el uniforme limpio, traer las manos con gel, ya hacer lo mejor que podamos. En cuestión familiar, pues sí es bastante complicado salir nosotros y que los niños estén encerrados. Entonces las medidas de higiene, seguridad de todo esto, pues sí es complicado para nosotros, porque pues obviamente que tienen miedo a contagiarse, pero pues tenemos que salir a trabajar. Muchos de los negocios de allá atrás de Correo Mayor, Jesús María y otras calles aledañas se están quebrando. Sacaron un reportaje de Chile a donde 3 tiendas ya se declararon en quiebra, 6 dueños que no tienen ya para pagar sueldos de este mes. Ya han cerrado varias tiendas ya realmente, de que aquí adentro hay un restaurantito arriba y lo cerraron por completo, adelante cerraron una tienda también de 15 años y pues han estado viniendo cerrando negocios por negocios. Cuestiones personales, familiares, amigos, pues sí les ha pegado mucho la crisis, ya que pues, muchos han sido despedidos o de plano no han podido abrir ni sus negocios. Sí ha sido un golpe muy, muy fuerte para ellos. En todos los aspectos ha bajado, bueno, no podemos abrir, y ahora sí que la economía está, teníamos hasta antes de que bajara el comercio, un 80%, porque no estaba al 100%, y ahorita pues yo creo que está al 20%, o menos del 20%, porque sí ha bajado bastante. Me he tenido que ajustar, nos hemos tenido que ajustar aquí en la casa en los gastos normales que siempre hacíamos, y pues no, ahorita estamos guardando la mayor cantidad de comida posible, teniendo cuidado con no hacer gastos pues superfluos y cosas que antes, hasta gustos que tenías de comidas y cosas así, lo estamos esperando un poco hasta que se mejore la situación. La verdad es que no existe ningún plan por parte del gobierno, ni federal ni de la ciudad, para reaperturar y que esto se reactive pues, con nosotros, ¿no? Pues creo que no va a ser igual. Vamos a regresar, yo creo que si antes estábamos a un 100%, ahorita vamos a regresar como a un 50%. Yo lo veo muy difícil, ya que pues sí se ve ya muy golpeado este tema de la economía en cuestión de esta crisis sanitaria. Pues sí lo veo muy difícil que se restablezca de aquí a, por lo menos este año, yo lo veo muy, muy, muy difícil. Pues va a estar peor, yo creo, porque la gente va a estar asustada de salir, la gente no va a tener dinero para gastar. Pues yo siento que va a estar más difícil. En las noticias se dice pues que uno se va a recuperar, ¿no? Cuando uno sabe que la verdad, pues no, la realidad es otra. Y yo creo que la situación no se va a mejorar hasta que no haya una vacuna, porque pues como la gente no se está pudiendo cuidar, unos por gusto y otros por obligación, pero esto va para largo. De realidades dolorosas, pero también de voluntades a construir, a crear, a encauzar. Hemos hablado en este programa. No es la hora de las vanidades y mucho menos de la arrogancia, sino del reconocimiento sencillo, sensato, humilde, pero al mismo tiempo ilustrado, de una perspectiva nacional, regional, mundial, planetaria, de que el mundo como lo hemos conocido y habitado, la especie de los terrícolas, está en peligro, pero que al mismo tiempo tenemos con qué afrontar ese peligro y convertirlo en una realidad post-crisis, post-pandemia, promisoria para todos, para un número creciente de habitantes de este planeta. La condición será actuar con racionalidad y con un gran sentido, profundo sentido
de solidaridad y, desde luego, con un gran sentido de respeto al resto de la naturaleza a la que nos hemos dedicado a dañar por ya demasiado tiempo y que ahora parece ser está dispuesta a seguirnos pasando una factura muy dolorosa y muy costosa para nuestras maneras de vivir la vida. Más allá de la pobreza está eso, construir una nueva manera de vivir, solidaria, cooperativa, sensata, consciente de lo que implica vivir en un territorio tan privilegiado como es el planeta Tierra. Lo podemos aplicar estrictamente, verbalmente, a nuestro país, a nuestra experiencia, a nuestros anhelos y ambiciones. Vamos a escuchar las voces que nos han acompañado para cerrar nuestro programa. México tiene, sin lugar a dudas, varias peculiaridades en cuanto a una debilidad en el mercado laboral, un contexto informal muy fuerte que imposibilita tener, como en el caso de Estados Unidos y otras economías, un seguro de desempleo, y eso dificulta muchísimo pues, el ejercer algún tipo de apoyo a las personas que en este momento están perdiendo sus empleos y sus ingresos laborales. Entonces, sí, México sí cuenta con una herramienta de política social para contener en estos momentos un posible gran incremento de los niveles de pobreza. Sin embargo, esto no basta si la contingencia llegase a durar más tiempo. Claramente, mientras más rápida sea la recuperación económica, mientras más rápido sea la reincorporación de las actividades en el ámbito industrial, en el ámbito del sector servicios, en el ámbito del sector turístico, pues indudablemente tendríamos un menor impacto en cuanto a la parte del Producto Interno Bruto, pero consecuentemente a la parte del empleo y probablemente un incremento de los niveles de pobreza y de las desigualdades. Parte, sin lugar a dudas, relevante de cómo enfrentar de manera mucho más adecuada y con los menores impactos en la población, de que tiene que pasar por una acción, si bien muy robusta del Estado mexicano, del aparato gubernamental, pero también de la parte empresarial y también de la parte de los trabajadores. Ha sido claramente desde hace muchos años el llamado de que este país requiere de un pacto social, y creo que estamos ante una gran ventana de oportunidad de que se dé un nuevo gran pacto social, pero que tenga una visión de mediano y largo plazo. Todo esto se podría integrar a través de un gran pacto social que confluya gobierno, los 3 niveles de gobierno, todo el aparato gubernamental, los empresarios y también la parte sindical de los trabajadores y la propia sociedad. Pero hay que entender que la herramienta más poderosa que se tiene para combatir la pobreza es la creación de empleos. No existe ningún programa social que pueda ser tan efectivo para combatir la pobreza, para generar acceso a satisfactores, a seguridad social, como la creación de empleo. Y me parece, por tanto, que el foco de la política pública en esta crisis tan grave debería estar en prevenir mayores pérdidas de empleo. Eso significará que evitaremos ver mayores niveles de pobreza y que podremos ver una recuperación y una reactivación de la economía más pronta. Pareciera que el gobierno federal está más preocupado por el regreso rápido a la normalidad o a la nueva normalidad, con el fin de reactivar la economía, en vez de tener un instrumento que pudiera garantizar que los hogares mexicanos se queden por más tiempo en sus casas durante el periodo que sea necesario para evitar mayores riesgos de contagio o de rebrote del COVID-19. Pues a mí me parece que en términos sociales el gobierno debe considerar la posibilidad de implementar una política de transferencias monetarias temporal hacia los hogares afectados en términos de ingreso por la crisis, minimizar los efectos actuales de la crisis entre la población más vulnerable y más afectada, y también hacia futuro poder ir cerrando las brechas de desigualdad que
que hay en nuestra sociedad y que se perpetúan, entre otros factores, justo por las debilidades de nuestro sistema de protección social. Formalizar el empleo, crear sistemas de seguridad social sólidos, sistemas de salud públicos con acceso universal, de calidad, implica inversiones en una política social que no sea nada más de entrega de algo, sino de servicios y de apoyos mucho más complejos que tienen que ver con la capacidad de generar el ingreso y no que el ingreso laboral no sea suficiente para que no seas pobre. Tendremos que seguir construyendo políticas mucho más, yo ya no sé si llamarle agresivas, pero mucho más integrales. O sea, no se puede partir de políticas sociales únicamente de dirección de transferencias si no creamos las condiciones también para el empleo productivo, para la generación de condiciones de bienestar para los hogares.